Bienvenidos a nuestro programa Gestión Salud. Estamos en nuestro cuarto capítulo, junto con el doctor Víctor Gómez, hablando acerca de todas las características que reúnen nuestro sistema de salud. En el capítulo anterior habíamos iniciado las conversaciones acerca de la distribución del Ministerio de Salud en cuanto a sus áreas de ambos viceministerios. Y como vemos en la lámina, habíamos terminado hablando acerca de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, en la cual estaba dividido en tres partes. Habíamos conversado acerca de la Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias. Después hablamos acerca de la Dirección General de Hospitales Especializados. Y debajo habíamos mencionado acerca de la Dirección de la Atención Primaria de la Salud. Este va a ser el capítulo de hoy, hablar acerca de la Atención Primaria de la Salud. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bien, muy bien, realmente, y contento de estar nuevamente aquí en el programa, Hugo. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de la atención primaria de la salud. Hoy en día es la vedette nuestra desde hace un tiempito, ¿verdad? En términos de cómo el Ministerio de Salud enfoca su atención hacia la población en general, ¿no? Así mismo es. Realmente, y vamos a tomar un poquitito más de tiempo con relación a la explicación que vamos a dar, a diferencia de las otras direcciones Sí. que habíamos mencionado, porque como estás diciendo, como es la vedette hoy por hoy, la atención primaria en salud es el eje hoy de manejo de casi todos los pacientes, cómo se desarrollan las actividades dentro del Ministerio de Salud. Entonces, comenzaría diciendo que la Dirección de Atención Primaria en Salud, ¿verdad?, es la que se encarga de planificar, implementar y evaluar la aplicación de las políticas y programas del Ministerio de Salud a través de la atención primaria en el país, ¿verdad? ¿Cuál es prioritariamente su función? Es promover el aumento de la cobertura y el acceso equitativo en todo el país, ¿verdad? Ajá. Así como también la mejora continua en la calidad de la atención, ¿verdad? Otro punto es responsabilidad de esta dirección, el supervisar y evaluar la gestión que realiza la unidad de salud familiar, que es, vamos a decir, la entidad básica de todo lo que es la prestación de servicio que realiza la atención primaria, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, la dirección tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, a las autoridades y así llegar a demostrar cuáles son las actividades y los trabajos que están realizando. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, si bien es cierto, esta es entendemos que es la atención primaria, ¿cómo la persona se ve beneficiada con lo que estamos diciendo? Claro. La estrategia de atención primaria, como decía, se encarga prácticamente de la atención de la salud antes que se produzca un proceso de enfermedad, Ya. ¿verdad? Entonces, y es responsabilidad de ellas, de la estrategia, es la atención integral centrada en las personas por sobre todas las cosas, y también sigue la línea tradicional de atención, que es promoción, prevención, educación, tratamiento y rehabilitación. Ok, entonces podríamos más o menos apuntalar lo siguiente. No es que se trata cuando la persona ya necesita de un acto mínimo, está con una dolencia y acude al médico para su atención. Así mismo es, Hugo, el equipo de la atención primaria prácticamente se encarga prioritariamente de la educación. Educación para la salud, la promoción del ambiente saludable, de la salud en sí, ¿verdad? Y la prevención. Cuando hablamos nosotros de prevención es relacionado a la enfermedad. O sea, los cuidados que vamos a decir, una madre tiene que tener para un niño, en el caso
vamos a decir, del periodo de frío, por ejemplo, o en el caso de los pacientes adultos, limpieza de los criaderos para evitar el contagio o la proliferación Ujú. del dengue, por ejemplo. Entonces, todo ese proceso de educación, primeramente, se encarga la atención primaria en salud. Ok. Los miembros de la unidad de salud de la familia, por decirlo, que vamos a citar dentro de poco, no necesariamente realizan sus actividades en una unidad sanitaria, Asimismo. sino que recorren los barrios y las casas de tal manera a llevar el conocimiento y educación a los miembros de una familia. Así mismo es. O sea, el equipo de la atención primaria, que sabemos está compuesto por un médico, ¿verdad? El médico realiza consultas Ajá. también. Hay otro componente que se llama, vamos a describir después, el agente comunitario, ¿verdad? O ese es el que se encarga de hacer el censo poblacional, porque Ujú, tiene que hacer un censo, ¿verdad? ujú, Saber en qué condiciones, aparte de conocerle a esa familia, ujú, tiene también que conocer su estado, su condición de vida, ujú, sus condiciones, si tiene, por ejemplo, piso de tierra o tiene ujú, un piso de ujú, material, si ujú, tiene techo de paja, techo de chapa, ujú. cuáles son las condiciones de la vivienda de la persona, si tiene, vamos a decir, Baños baños modernos o modernos, letrinas, si letrinas, sí. tienen agua potable, todas Ujú, esas condiciones, esa es parte del trabajo del agente comunitario y también vamos a decir, lleva a través de un censo los pacientes que tienen una patología de base como ujú, hipertensión, diabetes o si el paciente está o no encamado. Eso, por ejemplo, es ujú. una de las funciones que Ah, tiene el ok. agente comunitario. O sea, cada componente del equipo de la unidad de salud de la familia tiene un rol especial o un rol fundamental Ujú. también. Perfecto, Así es. perfecto. Como mencionás allí, una cobertura, o sea, promover el aumento de la cobertura y el acceso. Sí, ¿Cómo se ejecuta esta acción? claro. Nosotros hablamos de cobertura a la población asistida, vamos a decirlo así. Ujú, La cobertura está dada por el censo. Cada ujú. unidad de salud de la familia tiene como componente esencial la población, una población que va de 3.500 a 5.000 personas. O sea, Esa es por una parte, eso es es, la cobertura, la ¿verdad? cobertura de cada unidad De cada unidad de la salud de de la salud familia. familiar, así Ok. mismo, por una parte. Y con relación a lo que se refiere al acceso, ¿verdad? Es los hospitales muchas veces están distantes de las poblaciones. Ujú. Entonces, lo que hace la Dirección de Atención Primaria es establecer una unidad de salud familiar. Y cuando hablamos de de una unidad, estamos hablando de la estructura física. Ya, Habíamos mencionado anteriormente que el equipo de atención primaria es el que trabaja dentro de ya. la unidad de salud familiar. Esa unidad, por lo general, vamos a decir, se asienta Ajá. en el centro de una población determinada, Ah, ok, ¿verdad? ok. Hay situaciones distintas, por ejemplo, en el área, en la región occidental que en la región oriental, Sí. ¿verdad? En el Chaco, la zona del Chaco, la dispersión es muy amplia, entonces no Ujú, está muchas veces centrado dentro de la comunidad, sino a una ujú. determinada distancia. Perfecto. Así es. Y cuando menciona allí promover la mejora continua de la calidad de la atención, ¿cómo se ejecuta? Es dentro de la gestión de la dirección de atención primaria, esa insistencia del cuidado adecuado, tanto de la salud de las personas como de su, vamos a decir, de su rehabilitación en el caso que sea necesario. O Ok. sea, el cuidado se refiere a tanto al modo de tratarle a las personas, Ujú, no necesariamente de medicamentos, sino que el trato así de personas, la calidad de atención, ujú. calidez, con calidez por sobre todas las cosas, y que le pueda brindar el servicio en la zona donde reside, ¿Dónde ¿verdad? reside? Claro, Principalmente. así mismo. ¿Y hay un régimen de visita de de los integrantes de la unidad cada cierto tiempo? Sí, inicialmente vamos a decir, el manual de organización y funciones que fue actualizado justamente en estos tiempos, Ujú. vamos a decir, inicialmente ellos hacían una referencia de que los días martes y los días jueves eran destinados para la consulta domiciliaria, Ujú. ¿verdad? Eh, ¿Qué ocurrió con relación a en ese aspecto? Que los días que el profesional médico salía a hacer la visita domiciliaria, Ujú. eh,
dejaba la unidad de salud, el centro, Ujú. vamos a decir, donde realizan sus actividades, ellos dejaban Sí, liberados, vamos a decir así, no tenían sí, consultas. sí. Las nuevas disposiciones establecerán que se va a realizar consulta todos los días y el agente comunitario va a ser el que se encargue de hacer esas visitas, Ujú. verificar en especial la condición de salud de las personas, como había dicho hace rato, pero en aquellos casos en que el paciente está encamado, Ujú. en esos casos específicos, vamos a decir, el profesional tiene que asistir. Tiene que asistir Pero al hay una profesional médico. condición, dentro del manual establece que hay una condición de tiempo, tampoco Ajá, no es todos los martes y los jueves, sino que una determinada cantidad en el año. Eso es ajá, lo que está ok, establecido, 4 o 5 consultas por año, ok. en ¿Y ese eso ya caso. está vigente Eso va a entrar en vigencia en estos en tiempos. estos Sí, días? sí, Ah, así mismo. ok, ok. Bueno, después dice supervisar y evaluar la calidad de los servicios de atención primaria. Claro. Básicamente, la estructura física, Ajá. ¿verdad? De la unidad de salud de la familia tiene una conformación específica. Ujú, O sea, tiene salas de consulta, tiene lugares para la farmacia, áreas para admisión, lugares ujú, para desechos de los, vamos a decir, de la residuo patológico, de los residuos patológicos. O ujú, sea, toda esa estructura por una parte, ¿verdad? Las ujú, condiciones en que se encuentra, vamos a decir, si hay algún tipo de falla estructural, ¿verdad? ujú, Pero así también, en relación a lo que es el trato que reciben los pacientes, ujú. ¿verdad? El trato humanizado, que es lo que nosotros queremos que exista, ¿verdad? Y cómo se maneja el consultorio médico, cómo se maneja el consultorio odontológico. O sea, Ujú. se van evaluando tanto vamos a decir, la manera de trabajar de ellos como la calidad y calidez que ellos brindan a sus usuarios. Ok. Y cuando realizan la visita domiciliaria, en términos de la consignación de los datos de dicha visita, ¿en qué instrumento lo hacen? ¿A través de tablets, a mano, en libros, o en computadoras? Digamos, al ser móvil tendría que ser la acotación tenía asentar los datos. ¿En qué formato? Por lo general se utiliza un formulario Ajá. en una hoja impresa que le va indicando al profesional como una guía, Ujú, ¿verdad? Como una lista de chequeo de lo que tiene que ir completando regularmente. Y esos ujú, datos se lleva después a la unidad de salud de la familia donde ujú. se carga en el sistema GIS, porque la mayoría de las unidades de salud familiar ya cuenta con el sistema GIS de Ya. información en salud. Ok. Que el Sí, asentamiento en un sistema electrónico donde se almacena, y cuya base de datos debe estar en el ministerio, así ¿no? mismo, así mismo, Perfecto. así mismo. Correcto. Bueno, entonces, dando continuidad a nuestra lámina. Atención primaria a la salud es una estrategia sanitaria integral que aborda la salud desde la promoción y prevención hasta el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Quiero entender aquí que son patologías, aquellas patologías que eventualmente serían no complejas, de tratamiento así digamos, con una medicación, y que una vez realizado el periodo de tiempo de tratamiento cura la enfermedad. ¿Es así? En cierto modo sí, pero también se aplica a los casos más graves. O sea, por Ujú. ejemplo, una persona puede tener por ejemplo, eh, un cuadro ACV, infarto. exactamente, o puede ser un problema hepático o un problema de vesícula, puede ser un problema que tenga de apendicitis, por ejemplo, Ujú, ¿verdad? Recurre a la unidad de salud de la familia, se le hace una evaluación, ujú. ese paciente recibe la atención correspondiente, pero se le deriva a un nivel de mayor complejidad. Bueno, a eso iba. Claro, Entendiendo de que aquí dice, pero hasta el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, ese tratamiento no va a ser realizado en esa unidad. claro. O sea, en los casos como por ejemplo la hipertensión y la diabetes sí se realiza, pero en el Exacto. caso de que tengan que, vamos a decir, remitir a un servicio de mayor complejidad, ellos le envían a través de una referencia al Ajá. profesional, ¿verdad? A través de una articulación con la red, ¿verdad? Llegan hasta el hospital, se le hace el tratamiento correspondiente y el seguimiento y la Ujú. evaluación correspondiente es posterior
al proceso, ya sea un acto quirúrgico o un, vamos a decir, como mencionaste, el tema de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, si el paciente va a requerir de atención médica en su domicilio, entonces ese es el proceso que se cumple. De ahí del tema de la rehabilitación, por decir, hasta que el paciente pueda recuperar todas sus funciones básicas. ¿Y hay coordinación en cuanto a que por la territorialidad, digo, de que esa unidad de salud de la familia le corresponde la familia X, un integrante de la misma necesita de algún servicio médico de internación que no puede ser terminado hacia la unidad de la salud? Allí lo derivan a una unidad de mayor porte, le realizan el tratamiento y a su retorno. En ese periodo de tiempo, ¿hay alguna comunicación entre ambas instituciones o la comunicación o toma conocimiento los integrantes de la unidad de salud cuando retornan luego de hecho el tratamiento? Claro, las normativas establecen que así como existe una hoja de remisión del paciente, vamos a decir, vamos a decir, una institución de mayor complejidad, es responsabilidad del profesional de esa complejidad superior remitirle un retorno o contrarreferencia, podemos conocerle también, ¿verdad? En la cual se le informa al profesional de la unidad de salud de la familia cuál fue el procedimiento que se le hizo, cuál es el tratamiento que se le instaló y cuál es el seguimiento que debe hacerse, ¿verdad? Es cierto que es una herramienta en nuestro país, existe esa herramienta, pero casi siempre se maneja por una cuestión telefónica. O sea, de repente puede el médico hacer una comunicación telefónica con el del hospital de mayor complejidad y viceversa para este tipo de datos. Pero están establecidos los instrumentos como para que exista esa referencia y contrarreferencia o retorno. Así mismo. Perfecto. Sí. Y en el último párrafo se enfoca en las necesidades de las personas a lo largo de su vida y se basa en la participación comunitaria y la coordinación multisectorial. Claro. A diferencia de lo que son los hospitales de segundo y tercer nivel, vamos a decir, el médico de la atención primaria vamos a decir, le conoce a su población. Uno. Vamos a suponer que sea que una mujer de esa comunidad, vamos a decir, de su territorio, ¿verdad? Se embaraza, sigue su tratamiento, su control prenatal en la unidad de salud de la familia, ¿verdad? En algunos casos, suponiendo que la criatura en algunas de las unidades de salud de la familia que vamos a ver más tarde, tiene su bebé en ese lugar, ¿verdad? El médico le ve en su nacimiento a esa criatura y a lo largo de su vida. O sea, hace primero como tratamiento del neonato, como vamos a decir, recién nacido, neonatal, ¿verdad? Después hace niñez, adolescencia y vamos a decir, en la etapa ya de adulto mayor. Fantástico, el sistema en sí. Esa es la estrategia de atención. Por eso hace la mención a lo largo de su vida. De su vida. Perfecto. Es más o menos así como decimos el antiguo médico de cabecera. Sí, así tal mismo. cual, ¿verdad? Así bien. Bueno, vamos a un corte y luego retornamos con el segundo bloque de nuestro cuarto capítulo conversando acerca de la atención primaria de la salud. En un mundo que avanza, informarse y aprender es fundamental. Educanal presenta contenidos que cuidan la vida y promueven el conocimiento. Educación, innovación y futuro. Analizamos la ciudad, sus desafíos y su gente. Valoramos nuestra historia y celebramos nuestra identidad. Conectamos al Paraguay con el mundo. Historias que informan, inspiran y transforman. Y seguimos avanzando. Educanal en Tigo TV, Canal 21. IPTV Copaco, Canal 27. Y ahora, nos sumamos a Personal Flow, Canal 24, además de nuestra plataforma digital y redes sociales. Educanal,
Conocimiento que transforma. 6 años con vos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gestión Salud. Estamos conversando con el doctor Víctor Gómez acerca de la atención primaria de la salud. Interesante, Víctor, lo que hablamos en el bloque anterior, Sí, para, digamos, ver cómo efectivamente en función de lo que se escribe hay que ponerlo en práctica posteriormente, ¿no? sí, así mismo es. Y también, gracias al programa, esa información se le puede transmitir también a cada uno de los ciudadanos. Eso es importante. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de las personas, de la unidad en sí, de los componentes, quienes forman parte de la unidad de salud de la familia. Y aquí vemos entonces el equipo según tipología y horario de funcionamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La mayoría de las personas conocen lo que es la unidad de salud de la familia, ¿verdad? Esa unidad inicialmente tenía una distribución territorial y tenía un horario que cumplir. Básicamente, al principio del establecimiento de lo que es la estrategia de atención primaria, el horario de atención estipulado estaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, en un comienzo, ese proceso, vamos a decir, fue demostrando la necesidad que cada localidad o cada, vamos a decir, territorio de la unidad de salud de la familia tenía más necesidades. Entonces se fue modificando con relación al tiempo de prestación de servicios, que inicialmente, como te dije, era de lunes a viernes de 7 a 3. Empezamos a observar de que había necesidades más... había una mayor necesidad de ampliar la extensión. La atención especialmente, ¿verdad? Sí. Y encontramos que, por ejemplo, habían personas que trabajaban a la mañana y no podían consultar, y para cuando regresaban eran las 3 de la tarde, ya se cerraba claro, el médico ya dejaba su actividad. Y a raíz de esa circunstancia entonces empezaron a aparecer estas nuevas unidades de salud, ¿verdad? Con diferente modalidad de acuerdo al tiempo de atención. ¿Verdad? Entonces, mencionando primeramente lo que nosotros llamamos como estándar. El estándar es el que inicialmente desde el 2018 comenzó, ¿verdad? Y esa unidad de salud de familia empezaron a funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas, ¿verdad? Posteriormente se extendió el horario de atención. Y ese horario de atención, vamos a decir, daba la posibilidad al resto de las familias de poder consultar, especialmente a la gente que trabajaba, como mencionaba antes, ¿verdad? Entonces, el horario se extiende desde las 14 horas hasta las 20 horas. O sea, serían 2 turnos, ¿no? Sería aproximadamente 2 equipos trabajando en ese turno, en ese horario nuevo, vamos a decirlo así. El primer equipo trabaja hasta las 15, como siempre. El primer equipo de 7 a 15. Y el segundo se acopla a las 14 horas, o sea, 1 hora antes, ¿verdad? Y continúa hasta las 20 horas. De lunes siempre a viernes. de lunes a viernes. Eso es universal. Eso es ahora mismo como está funcionando en la unidad de salud de la familia. ¿Qué pasó? Que posteriormente nos encontramos con una situación diferente otra vez. Ya podíamos atender a todos aquellos que llegaban tarde de su trabajo y que iban a trabajar, iban a consultar después del horario de las 15 horas. Pero después encontramos las dificultades con relación al tema de los sábados y los domingos. Entonces, porque generalmente sábado y domingo son para casos de urgencias, ¿no? Normalmente. Sí, o por lo habitualmente. general. En realidad, la mayoría de los hospitales, vamos a decir, de segundo y tercer nivel, exacto, de segundo y tercero estamos hablando. Trabajan, por decirlo así, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos funciona todo lo que se refiere al tema de urgencias. Exacto. ¿Verdad? Y esa situación en relación a las USF también se evidenció. Entonces, habían personas que necesitaban el horario de los sábados y los domingos para consultar. Entonces, a raíz de eso se extendió, ¿verdad?
Entonces, Ok. eso tienen un horario, vamos a decir. Después ahí vemos, por ejemplo, que el horario diferente es el diferenciado, Sí. ¿verdad? El horario Aquí, diferenciado este que habla del diferenciado, es el horario que se diferenciado. incorpora, además de lunes a viernes, de 7 a 15 y de 14 a 20, se incorpora los sábados Sábados y y domingos, domingos de 7 a 19, a 19. que está conformado con un equipo nuevamente. Un equipo. O sea, así mismo. Este, Entonces, este mismo equipo trabaja solamente los fines de semana. así mismo. Es Ok. como anteriormente nosotros conocíamos en el caso de los franqueros. El franquero Sí, era que sí, trabajaba sábado, domingo sí. y los feriados, ¿verdad? Ese es Ok. más o menos el mismo equipo. Siempre, siempre los mismos equipos de trabajo, ¿no? En Entendiendo, o los sábados y domingos está compuesto por menor cantidad y ya más para una atención en la unidad. En principio tenemos un equipo conformado, Sí, ¿verdad? Para los días de lunes a viernes, sí. ¿verdad? Los días, esos mismos días, pero en el horario extendido, es un grupo reducido. Es, O sea, es reducido. Sí, es un médico, Correcto. una licenciada y una Sí. persona de administración. Perfecto. Así. Perfecto. Entonces, esa descripción sería interesante aclarar bien. Vamos a Porque ver. sábado y domingo no habría visita domiciliaria. Así mismo es. Ujú. Así mismo es. Correcto. Pero, y también tenemos que considerar el tipo de establecimiento de unidad de salud de la familia, porque el tradicional es lo que estamos mencionando. Ajá. Los que nosotros llamamos ampliados, Sí. ¿verdad? El ampliado ya tiene otro tipo de gestión, Sí. ¿verdad? Permite, por ejemplo, la internación de pacientes por un tiempo. Por una baja En algunos estancia. casos, en el caso que cuente, por ejemplo, con una licenciada en obstetricia, puede Ujú. incluso realizar partos normales sin riesgo, ¿verdad? Ujú. Entonces, todas Ok. esas funciones van apareciendo. Ok. ¿Y cómo se sabe cuál unidad tiene horario diferenciado? ¿Tiene un equipo que también trabaja sábados y domingos? Esa distribución es específica, Ujú. ¿verdad? La maneja mayormente la gente de la Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias, Ya. pero están instaladas en aquellos lugares donde realmente se necesita, ¿verdad? Ok. Esa es la situación. Está identificado el problema, entonces en esos lugares En se esos trabaja. lugares. Se implementa O sea, ese horario diferenciado. No es en la totalidad no es la totalidad. de las unidades de salud de familia, ¿verdad? Ok, Esa no es. perfecto. Ahora sí vayamos a quienes forman parte de las unidades de salud de familia. Claro. Si vemos la lámina, está en el horario estándar y el horario extendido, Ok. por ejemplo, hace la diferencia. El estándar vendría a ser un médico, ¿verdad? Dos licenciadas en enfermería, Ok. un licenciado en obstetricia, ¿verdad? Sí. Y, ¿cómo te voy a decir? En lo que corresponde al personal de apoyo administrativo y personal de apoyo en salud, que sería el agente comunitario, Ok. ¿verdad? Entonces, esa sería, dentro de cada unidad de salud de la familia Ajá. ahora se estableció de que debe existir una licenciada en psicología, un odontólogo también, ¿verdad? Y en los dos casos, en el horario estándar y en el extendido, tiene que haber un personal de limpieza. Ah, ¿verdad? aquí abajo. Ok. Entonces, hoy por hoy se modificó la situación. Anteriormente nosotros contábamos con un odontólogo cada 3 unidades de salud de la familia, Ujú. pero hoy por hoy, como la estrategia dio sus frutos y demostró que es eficiente, entonces se agrega la parte odontológica también, Ujú. especialmente destinado para el control vamos a decir, del dentario de las embarazadas, Ya. ¿verdad? Ok. Pero también a la población en general, ¿verdad? Eso Ok. es lo que- Pediátricos inclusive, ¿no? completo, sí. Completo. Y ahora se tiene más disponibilidad de sillones Ujú. odontológicos, por eso también esa posibilidad de hacerlo, Ya. ¿verdad? Ok. Así mismo. Y ahora entonces vayamos abajo. Las que están con horario diferenciado y ampliado incorporan personal como bioquímico, Sí, técnico de laboratorio y chofer de ambulancia. claro, porque habíamos dicho que la ampliada es la que cuenta con salas de internación Ya. para embarazadas. Ok. Entonces, a raíz de O eso, sea, exclusivamente destinado a eventuales necesidades ya de realización de parto. así mismo. Entonces, Ajá. como es consabido que cuando va a haber un proceso, ya sea quirúrgico o Ujú. no, ¿verdad? En el caso, en estas USF ampliadas, se realizan partos, pero los partos son de casos que no van a tener complicaciones, Correcto. ¿verdad? Que ya han seguido Que han seguramente. hecho una evaluación correcta y Ok. aquellos que son considerados como partos que van a llegar
a término de forma normal, como decimos nosotros, partos normales. Entonces, en esos casos requiere vamos a decir, la internación de la madre con el chico. Ya. Y cuando hay un proceso de ese tipo, requiere de un laboratorio. Sí. Entonces, a raíz de eso fue que se incluyó al bioquímico en esos lugares, Aquí. Sí, sí, sí. o el técnico de laboratorio también, Ajá. ¿verdad? Y ante una eventual necesidad de traslado del paciente o del recién nacido, se cuenta con una ambulancia. Ok. Así mismo. Pero como mencionáis, chofer de ambulancia, damos por hecho que la ambulancia está. Sí, En esa unidad. en esas ampliadas En tiene esa que tener ampliada así mismo. ya estamos contando con eso. Cuenta con una ambulancia. Así Perfecto. mismo. Y el equipo de guardia incluye un médico y 2 licenciadas en enfermería. Claro. Ese es fuera, dentro de la misma ampliada, Ujú, ¿verdad? Permanece, aparte de estas personas, ujú. continúa el horario de 24 horas, así como un centro de salud anteriormente. Teníamos anteriormente, ¿verdad? Ajá. En ese caso, ¿verdad? Bueno, y antes de culminar, tu impresión de cómo se está implementando desde el inicio hasta ahora. Y la verdad que al comienzo tuvo un poco de dificultad, como habíamos mencionado antes, cuando en el 2018 se establece a la Dirección de Atención Primaria como una dirección general, que prácticamente estaba en iguales condiciones con la Dirección General de Servicios de Salud, ¿verdad? Entonces ahí había como un divorcio entre uno y otro, como si fueran dos ministerios. Posteriormente, así como mencionamos, cuando hubo esa modificación de la organización de la RIS, de la Red Integrada de Servicios de Salud, ¿verdad? Pasa a la Dirección de Atención Primaria a ser una dirección, ¿verdad? Y empieza una articulación ya adecuada, en ese caso. Empezamos, casualmente, te comento esto al margen, cuando en el 2018, ¿verdad? Asume el doctor Barrios como viceministro, el equipo de atención primaria, vamos a decir, comienza a trabajar de mejor manera como una dirección y conseguimos, a través de mi gestión justamente con la gente de atención primaria, pudimos articular los trabajos conjuntos. Empezamos a salir juntos para presentarnos en sociedad, como decíamos nosotros. Era hablar desde el lado de servicio, que era el momento donde yo estaba, ¿verdad? Con la gente de atención primaria, llegando a todos los profesionales de los hospitales, especialmente, porque ahí había mucha resistencia, y le explicábamos cuál era la metodología del trabajo, qué es lo que ya tenían que hacer, y a los médicos de la USF tratar de hacer que ya empiece esa integración de la red, ¿verdad? Que fue lo que se logró en ese periodo de tiempo, que después fue mejorando mucho más. Que fue avanzando cada vez que pasaba el tiempo. Así mismo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y a ustedes, la teleaudiencia, por acompañarnos en nuestro capítulo que hoy hablamos acerca de la atención primaria de salud. Hasta la próxima.